Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. Id a prisa a decir a los discípulos, ha resucitado el Señor. Aleluya. Todo esto son antífonas de los laudes del día de hoy, lunes, dentro de la octava de Pascua que hemos iniciado después del glorioso domingo de resurrección que vivimos ayer. Hoy nos decía San Pablo en la lectura de la oración de los laudes lo siguiente: la palabra está cerca de ti, la tienes en los labios y en el corazón. Se refiere a la palabra de la fe que os anunciamos, porque si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación. Esto dice la lectura de la oración de laudes de este lunes del tiempo de Pascua, de la octava de Pascua. Está tomada de la carta de San Pablo a los romanos. Luego, en la hora intermedia, ya sabéis, y si no lo sabéis, pues os lo digo yo, la hora intermedia consta de 3 horas, son la hora tercia, la hora sexta y la hora nona. En esas horas, pues se han rezado 3 antífonas. En la hora tercia se decía hoy: Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. Aleluya. Y en la hora sexta decía: fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Aleluya. Y luego en la hora nona decía: ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba. Aleluya. Y entonces con todo esto empezamos este tiempo de Pascua, este tiempo tan especial que nos brinda la liturgia de la Iglesia para vivir la Pascua, que lamentablemente los cristianos no, yo creo que no aprovechamos del todo bien, porque es como, yo siempre lo digo, es como una botella de champán cuando se abre, ¿no? Sale la espuma al principio, pero luego se va difuminando, se va disolviendo. La Pascua dura 50 días, sin embargo, a partir de que pasa la octava de Pascua, ya se nota menos, ¿no? Se nota menos en el ambiente de la iglesia, se nota menos en nosotros. Eso que debería de ser, pues, una constante, ¿no? A lo largo de los 50 días que dura la Pascua, hasta el día de la ascensión del Señor, ¿no? Y más allá, por supuesto, pero la liturgia nos enseña, ¿no? Nos va dando la pauta, ¿no? Hemos pasado la Cuaresma, que tenía unas connotaciones, hemos pasado el triduo pascual, que nos preparaba precisamente para este momento, para la Pascua. ¿Y ahora qué, no? Pues ahora es un buen tiempo para profundizar en, en nuestra gran esperanza, en este tiempo donde la muerte ha hecho acto de presencia de esta forma tan particular por la pandemia, pues precisamente la resurrección es un tema capital, importantísimo, que deberíamos de tener los cristianos muy presentes. No un día al año, ni 8 días al año, no, no, no. Todos los días del año, pero especialmente el tiempo de Pascua. Y, y es bueno que tengamos curiosidad por, por saber un poco. ¿M? Aunque no vamos a comprender del todo los misterios de Dios, pero desde luego lo que no vamos a comprender es si no buscamos, si no preguntamos, si no indagamos, si no estudiamos un poco, ¿no? Si no reflexionamos la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios precisamente la que nos da las pistas acerca de lo importante que es, o por lo menos lo era para los apóstoles, hablar del hecho de la resurrección. Ya el mismo San Pablo
que hemos citado antes en la carta a los romanos, pues en la carta a los corintios, la primera, aborda un tema, aborda el tema de la resurrección. Y lo aborda porque aquellos cristianos de la comunidad de Corinto tenían, les habían surgido dudas. Bueno, también a Santo Tomás, al apóstol, le surgió duda de si Cristo había resucitado. Y ya sabéis la historia, ¿no? Si no toco mis llagas, o sea, si no toco las llagas con mis manos, un apóstol, ¿verdad? Había tenido duda, por lo tanto, no es un tema fácil, es un tema de fe, pero también es un tema de razón. Es un tema de fe, pero es un tema de razón, por eso hay que profundizar un poco. Y vemos que nosotros no somos diferentes a aquellos primeros cristianos, aquella comunidad de Corinto que tenía tantísimos problemas con las divisiones y otras cosas, otros problemas que he tocado en vídeos anteriores. Y fijaos lo que le dice San Pablo a esta comunidad en el capítulo 15 de la primera carta. Le dice, les plantea la siguiente cosa, importantísima. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado, ¿no?, de entre los muertos, eso es lo que se predica, ¿verdad? Lo que se predicaba en la iglesia primitiva, lo que los apóstoles predicaron desde el principio, a pesar de las oposiciones que tenían de personas que decían, no, 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 a Cristo no ha resucitado, a Cristo lo han robado, Cristo, el cuerpo se lo han llevado. Bueno, pues ya en esos tiempos pues seguían las controversias, ¿no? Y San Pablo reprende a estos cristianos, ¿no?, o les trata de exhortar, diciéndoles que cómo andan diciendo algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos. Fijaos, fijaos qué importante. La palabra de Dios, fijaos qué detalle tan fino nos da para comprendernos a nosotros mismos, quizás. Había supuestos creyentes en aquella época, siglo primero, que ya dudaba. Y San Pablo se lo dice, no, no tengáis dudas. Y le da una razón, ¿no? Dice, si no hay resurrección de los muertos, esto era lo que predicaban, ¿no?, estas personas. No, bueno, Cristo es Dios, a lo mejor, ¿no? Como es Dios, a lo mejor ha resucitado y tal, pero nosotros, nosotros vamos a resucitar nosotros. Y entonces San Pablo dice, bueno, si no hay resurrección de Cristo, pero, o sea, dice San Pablo, si no hay resurrección de los muertos, como dicen algunos, entonces tampoco Cristo resucitó, ¿verdad? ¿Mm? Tiene lógica. Esto para los que niegan, ¿no?, la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos. Muertos. ¿Eh? Los muertos que vuelven a la vida después de haber muerto. Para los que hay hoy también en el mundo que niegan la resurrección de los muertos, posiblemente creyentes, porque estos eran creyentes, los de Corinto eran creyentes, posiblemente entre nosotros, al lado, en el banco de al lado donde se sienta alguien, puede haber alguien que le venza la duda, ¿no?, y llegue a decir, bueno, sí, esto de Jesús es muy bonito, las palabras que decía son verdaderas, pero la resurrección, esto ya es un tema más difícil de comprender, ¿no? Puede haber gente, ¿no? Pero ojo, ojo, si somos católicos, ya sabemos lo que dice el credo de la Iglesia. Creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Esto no ha salido del aire. Esto viene desde el primer siglo, por la tradición de la Iglesia, por una continuidad histórica en la predicación y en la transmisión, primero de boca en boca y luego por escrito. Por lo tanto, ojo. San Pablo prosigue y dice, si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación. Claro,
Claro, esto tiene también lógica, ¿verdad? Porque la esperanza que tenemos los cristianos es precisamente la resurrección. El camino de esta vida se termina, todos sabemos que se termina. Se termina para todos, para unos antes, para otros después. Y al final, lo único que tenemos es la esperanza en la resurrección que nos ha prometido el mismo Jesucristo, el Señor, el que acabamos de conmemorar en su pasión y en su muerte y también en su resurrección. Entonces dice Pablo que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación. Es decir, ¿para qué? ¿Para qué vamos a estar hablando de Cristo? ¿Para qué vamos a enseñar? ¿Para qué vamos a ir a la iglesia? Claro, de la resurrección depende todo. Dice San Pablo en el versículo 14 de este capítulo 15, no solamente dice que vacía es nuestra predicación, sino dice vacía también es vuestra fe. Vuestra, no dice nuestra fe. ¿Mm? Él no se mete, porque él sí cree en la resurrección. Él dice, vacía es vuestra fe, queridos hermanos. A todos vosotros, a los que dudáis, a los que decís esto cómo puede ser, esto es muy difícil, o sea, esto es una cosa de ciencia ficción, a los que tenéis esa duda, San Pablo dice, si tenéis esa duda, vana es vuestra fe. Fijaos si es importante creer firmemente en la resurrección. Esto no es un tema de comprender o no comprender. Esto es un tema de ¿lo crees o no lo crees? Y prosigue San Pablo en el versículo 15 y dice, y si todo esto es así, y Cristo no ha resucitado y estamos aquí predicando para nada, dice San Pablo, quedamos como testigos falsos de Dios porque hemos atestiguado contra el propio Dios. Es absurdo, ¿verdad? O sea, San Pablo lo razona y dice, pero vamos a ver, ¿ustedes os creéis que estamos aquí liando todo lo que estamos liando? Y nos estamos jugando el cuello, muchos de nosotros. Si esto que os predicamos no fuera verdad. Punto uno, por si queréis saber. Es que yo digo que creo en Dios y voy a estar dando un testimonio falso contra el propio Dios en el que digo que creo, yendo a la iglesia y participando en los cultos, en la Eucaristía, y no creo en la resurrección. ¿Esto cómo se come? ¿No? Ojalá ninguno de los que escuchen este mensaje tenga ninguna duda, ¿no?, respecto a la resurrección. Y tener dudas algunas veces puede ser tentación del demonio, porque el demonio está intentando todo el rato, ¿no? O quizás todo el rato no, pero lo intenta muchas veces, ¿no?, tentarnos con cosas. Y también te puede tentar, haciéndote creer que esto de la resurrección no es. Pero San Pablo enseguida en la palabra de Dios te lo explica. Y sigue, ¿no? Y dice, y sigue razonando, y dice, porque hemos atestiguado entonces contra Dios que resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si es que los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, dice San Pablo, tampoco Cristo resucitó, ¿no? Y si Cristo no resucitó, versículo 17, otra vez dice, vuestra fe es vana. Y estáis entonces todavía en vuestros pecados, claro, porque no ha pasado nada. Toda la historia de la entrada en Jerusalén, todo este tema, ¿no?, de la pasión, de la crucifixión, nada, esto no ha valido para nada porque estáis en vuestros pecados, porque como no ha habido resurrección, ¿no? Esto es lo que San Pablo viene a explicar. Y todavía para meterle más los dedos a estas personas que no creen y que dudan dentro de la comunidad, pues les dice, y además, los que durmieron en Cristo perecieron.
Claro, todas esas personas que ya murieron antes, esas personas ya no están, ya no existen. O están vete tú a saber, ¿no? En el infierno. Claro, porque si no hay resurrección, ¿qué esperanza? ¿Dónde están tus seres queridos, tus familiares? ¿Qué ha sido de ellos, no? Entonces se desmorona todo el castillo. Sin resurrección se desmorona todo el castillo y es absurdo. Y llevamos 2000 años de iglesia. Y como digo, esto no ha salido de la nada. Esto ha salido del testimonio de los que fueron precisamente testigos no solamente de la vida de Jesús, sino de la muerte y de la resurrección de Jesús. Entonces este es un tema de creer o no creer. Y entonces ya San Pablo en el versículo 19 ya concluye y dice, bueno, entonces si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los hombres más dignos de compasión. Claro, claro. San Pablo dice, bueno, si vosotros nada más que veis a Jesús como una filosofía, un buen hombre que pasó por esta vida dando buenos consejos, pero ya está, ya no creéis más nada, entonces esto no merece la pena, ¿no? Pero no, dice San Pablo en el versículo 20, pero no. Dice, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que murieron, porque habiendo venido por un hombre la muerte, es decir, por Adán, también por un hombre viene la resurrección de los muertos, es decir, por Cristo. Pues del mismo modo que por Adán, lo que he dicho, mueren todos los hombres, así también todos revivirán gracias a la resurrección de Cristo. Bien, dice más cosas, quizás lo trate en un siguiente vídeo. Es muy interesante el capítulo 15 de San Pablo a los Corintios, muy interesante, yo creo que sí, vamos a seguir viendo esto porque tiene mucho interés, pero no quiero alargarme porque ya llevamos muchos minutos. Cristo ha resucitado, esta es la fe de la Iglesia, esto es un motivo de esperanza, un motivo de alegría y por lo tanto tenemos que decirlo así, proclamarlo. Claro, el que no cree en Jesús no tiene esa esperanza. Por lo tanto, este mensaje de la resurrección es principalmente dirigido pues a los que creen en Jesús. A los que no creen les podemos decir, Cristo ha resucitado, pero si es que no creen en Jesús, si no creen en Jesús, menos van a creer en su resurrección, ¿verdad? Entonces, esto es para los creyentes. Feliz Pascua de Resurrección a todos.